Reencontrar a Venezuela es la propuesta, más que un eslogan, dice nuestro invitado José Brito, es lo que esta fuerza política está proponiendo al país. Por supuesto, hay otras propuestas que queremos conversar de cómo reencontrar a Venezuela y qué hacer también con los grandes problemas que preocupan al ciudadano, que son los servicios públicos, la economía, todo lo que por supuesto está en el día a día del debate de los venezolanos. Pero reencontrar a los sectores políticos también es clave, porque lo que estamos viendo en estos espacios de opinión, por ejemplo, lo que estamos viendo en los medios de comunicación es a unos sectores políticos colocando nombres a la ciudadanía, pero a su vez discutiendo entre ellos de quién puede participar, quién no puede participar, cómo se va a participar, esa diatriba que existe también en el mundo político que afecta al ciudadano, porque al final el ciudadano no está escuchando las propuestas, tal vez está escuchando a los políticos hablar de esas primarias y los nombres que van para esas primarias. ¿Cómo reencontrar ese mundo? Mira, fíjate, yo difiero mucho de lo que tú has señalado, porque yo no percibo en el común denominador de la gente ni hablándote, la agenda de la gente. En la agenda diaria no está ni primarias, ni que el consenso, ni que el político tal dijo tal cosa. La gente anda en su mamazón colectiva. Y discúlpame el término, pero en su pelazón colectiva. Y viendo cómo buscar. Resolviendo el día. Resolviendo el día a día. Ahora, por eso yo he dicho, en esa convocatoria, tal como está dada, yo tengo que decir la verdad. Por la verdad murió Cristo, ¿no? Y tengo que decir que desafortunadamente, lamentablemente, esa convocatoria como está planteada no es para escoger a un candidato presidencial, si el nuevo capo de la banda de Alibaba y los 40 ladrones. Lamentable y desafortunadamente, pero yo no quisiera que ese fuera el panorama. Ahora, Venezuela es mucho más que esas cúpulas nefastas. Venezuela es mucho más que la cúpula que hoy está enquistada en Miraflores. Venezuela es mucho más que esa cúpula que se inventó un gobierno de mentiras solo para robar. Estoy convencido que son parte del problema. Como también entiendo que la solución, o buena parte de la solución de los problemas de Venezuela, está en decirles a esas cúpulas, ya basta. De ahí se construye de verdad una alternativa de cambio para Venezuela. Ahora, yo te digo en lo particular, José Brito va a esa Venezuela profunda. José Brito va a conectar con esa Venezuela profunda. José Brito tiene la disposición. Ese mundo político. Venezuela, fíjate, José Brito tiene la intención y sí aspira a ser el conductor de ese cambio en Venezuela. Visto un tiempo, José Brito no es quien encarna ese sentimiento de cambio en Venezuela, no es el que conecta con esa Venezuela que quiere y que pide cambio. José Brito tampoco será un instrumento para, lógicamente, no permitir que haya la oportunidad de un cambio necesario en Venezuela. Todo lo contrario, José Brito se convertirá en una oportunidad y en una bisagra de cambio para Venezuela. Yo lo tengo bien claro, en Primero Venezuela lo tenemos bien claro, pero nosotros no hemos hablado, no hemos dicho, nosotros estamos diciendo cosas que son crudas verdades, duras verdades, pero es la cotidianidad. En la agenda de la gente no está la diatriba entre los políticos. Yo creo que hay que poner acento precisamente hoy en lo económico, y por eso te hablaba de la dolarización del salario, cómo hacerlo. No es solo un elemento enunciativo, cómo recuperar nuestra industria petrolera. Por ejemplo, hay una posibilidad de vender la mayoría de las acciones hoy, y es una propuesta que está haciendo Colombia, que quiero adelantar. Hay sectores en Colombia, sectores gubernamentales, que tienen una propuesta de poder comprar la mayoría accionaria de monómeros como tal. Si tú me preguntas a mí, sí, confirmado por el embajador, yo estaría de acuerdo con vender la mayoría accionaria, pero que Venezuela mantenga, puede ser un 51-49, por ejemplo, 51% de acciones para Colombia, 49% Venezuela. Estaríamos garantizando, fíjate cómo ganaría Venezuela, es un ganar-ganar, porque primero tendría una empresa de fertilizantes que le da seguridad alimentaria a los colombianos como tal, pero Venezuela primero mantendría la sociedad dentro de monómero, pero además, producto de la diatriba política, producto de estas nocivas y perversas sanciones, una directiva puesta por Pequiven, a mi modo de ver, difícilmente tendría una licencia OFAC, es decir, vendría porque el lamentable tutelaje de los Estados Unidos a un sector opositor es deleznable, detestable, aborrecible. Es lo peor que ha podido ocurrir, pero es una triste realidad. Es decir, quien puede hoy meterle los toros en el corral a la empresa Nitrofex y Niton Group, que Nitrofex nació con el propósito de quebrar monómeros como tal,
son quienes manejan supersociedades en Colombia, o sea, el gobierno de Petro. Es decir, que es una oportunidad de poner cada cosa en su lugar. Y poner cada cosa en su lugar es poner al expresidente de Colombia en su lugar, es poner a Leopoldo López en su lugar, es poder recuperar, además tener dinero fresco, pero para que tenga un objetivo fundamental. Yo, por ejemplo, invertiría eso inmediatamente en las refinerías de Venezuela, que necesitan inversión. ¿Para qué? Para que en casos específicos como la producción de combustible, de gasolina y de gasoil puedan resolver el grave problema que tenemos hoy, que quizás los caraqueños, los que viven en Caracas o los que hacemos vida cotidiana en Caracas no lo estamos viviendo, pero eso es un drama que se sigue viviendo en distintas regiones del país. Es decir, es una oportunidad que podemos extrapolar eso inclusive a las empresas básicas de Guayana, sobre todo Sidor. Eso es una desvergüenza hoy lo que ocurre, y yo creo que alianzas estratégicas pudiéramos hacer, como se están planteando alianzas estratégicas para reflotar campos petroleros allá en la faja petrolífera del Orinoco. Es muy denso, por eso yo creo que hay que poner mucho énfasis en lo económico, en lo energético, porque quiero decirte, hay una tendencia en el mundo que dice que el futuro indica que no ven como la prevalencia de los crudos fósiles. Estados Unidos sí cree que es esto, y por eso es que sigue manteniendo a un sector para que en todo caso, y sigue financiando para que puedan tener el tutelaje sobre el petróleo de Venezuela. José Brito, presidente de Venezuela, le diría: ven acá, vamos a resolver este problema. Nosotros seríamos unos suplidores confiables de combustible para ustedes, pero soy profundamente venezolanista. El tutelaje no es de ustedes, el tutelaje nuestro está en los 335 municipios que están a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pero ¿cuál es el problema? Se acabó. Aquí ustedes van a tener el petróleo que necesitan y se los vamos a vender. Y nosotros en una relación de amplitud, y decirle a los chinos, decirle a los rusos y decirle a cualquier nación que quiera hacer negocio con Venezuela, bienvenido, pero una relación de respeto, no de tutelaje. Como lamentable y desafortunadamente hay que decirlo, ha ocurrido con un sector de tutelaje, como también nosotros rechazamos tutelajes hacia el gobierno como tal, porque primero debe estar es Venezuela, y no lo digo por el nombre de nuestra organización, es que primero tiene que estar nuestra patria, primero tiene que estar nuestra nación. En este sector, porque quienes están en la Alianza Democrática y en primero Venezuela son cuestionados de hacerle juego al gobierno. Tutelaje de los que se inventaron un gobierno de mentira solo para robar. Y yo creo que la adjetivación le hizo mucho daño a la política en Venezuela. Yo tengo bien claro, Peñalosa, bien claro que hay 4 puntos que son importantes, que toda persona que aspire ser el conductor del cambio en Venezuela, como yo creo que más hablar de candidato conductor del necesario y anhelado cambio en Venezuela, debe tener. Primero, el que aspire a ser presidente de la República sabe que va a ser jefe de Estado. Si es jefe de Estado, debe entender que tiene que reunificar a todos los venezolanos. No puede entender que gobierna para un sector, gobierna para todos los venezolanos. Hay que reunificar a Venezuela, pero es jefe de gobierno. Tú no puedes darle prevalencia a la lealtad sobre la eficiencia. Yo le doy prevalencia a la eficiencia. La eficiencia porque van a ser los que van a manejar las diversas áreas para que haya un buen gobierno. También comandante en jefe de la Fuerza Armada. Tú no puedes tener un presidente o un aspirante a ser presidente, conductor del cambio en Venezuela, que le diga a la Fuerza Armada, vende papa, que los insulte, o que les diga ustedes no sirven para nada. Yo creo que ahí hay un talento importantísimo, y además podemos compartir visiones de lo que es la soberanía nacional y cómo nosotros garantizar nuestro profundo sentido venezolanista y nacionalista. Es decir, hay muchos más puntos de encuentro, es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Es nuestra Fuerza Armada como tal. Y lo otro, aunque el término me parece que ha quedado muy atrás, pero es lo que está allí, que el presidente de la República es el que administra la hacienda pública nacional. Y hay un principio básico, que cuando no se roba la plata rinde. Hay un flagelo que ha carcomido, que a lo mejor no aparece del todo en los sondeos de hoy, pero ha carcomido los cimientos de Venezuela, porque no hay quien controle, Carlos. Y por eso yo quiero ser un presidente en un país donde haya controles, porque un país que haya controles, todo el que venga a colaborar se va a sentir controlado. Yo mismo me voy a sentir controlado, y cuando tú te sientes controlado, no entiendes que hay mecanismos, hay estamentos, pero hay también sanciones si podemos transgredir la ley. Por eso te digo que la separación de poderes para mí es vital. Y yo de verdad, cuando en la constituyente
es lo correcto en la constituyente, se crea el poder moral como tal. Yo lo vi como un paso positivo. Es más, sigo creyendo que es un paso extremadamente positivo en esa dirección, pero donde tengan libertad de acción. Tampoco creo que la separación de poderes es para hacer conciliábulos, tipo como ocurrió en el pasado, que la separación de poderes generó un conciliábulo político de partidos políticos para ir por la cabeza de Carlos Andrés Pérez, como ocurrió en el pasado. No creo que sea para eso. Creo que es para establecer el contrapeso necesario para que aquí no se maneje esto como una pulpería y nosotros podamos adecentar definitivamente el manejo de la cosa pública. Porque además quien asume con un Tribunal Supremo de Justicia electo por una asamblea. Pero fíjate tú, a mí me gustaría ese reto como tal. A mí me gustaría, porque a mí no me gustaría tener una persona que sea en el Tribunal Supremo de Justicia alguien genuflexo a mí, alguien en la Fiscalía General de la República genuflexo a mí, tampoco enemigo. Yo quiero de verdad que haya una relación de respeto, pero que haya un contrapeso y que ese contrapeso, el gran beneficiado sea, los millones de venezolanas y venezolanos que queremos un real cambio y un real cambio que pasa por lo económico. Si no ponemos acento en lo económico, podemos tener grandes ideas, grandes planes en la salud, en la educación, en lo social, pero ¿cómo financiamos los grandes, es decir, cómo se comen esos grandes planes, cómo los ponemos en ejecución cuando hoy vemos, por ejemplo, en la práctica? Yo conozco alcaldes, tú sabes que conozco muchísimos alcaldes, no es uno, conozco muchos alcaldes que hoy les pregunto, ¿cuánto es tu presupuesto mensual? $100. ¿Cómo un alcalde con $100 claro, puede llevar políticas, puede ejecutar políticas públicas? Yo creo que nosotros tenemos que volver, por ejemplo, al tema de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, tenemos que volver al tema del FIDE, nosotros tenemos que coadyuvar a la descentralización. Yo tengo una visión profundamente descentralizadora y soy enemigo de la centralización. Nos toca hacer una pausa. Los retos que también hay en ese camino, hay otros temas que abordar. Las condiciones electorales. ¿Qué espera José Brito de esa elección de 2024? Porque más allá de lo que sea, lo que espera la oposición, están los temas, por ejemplo, la participación de los venezolanos en el extranjero. ¿Cómo lo ve José Brito? Y por supuesto las garantías electorales de ese proceso en 2024, que son temas también dentro del debate respecto a los comicios. Nos toca hacer una pausa. José Brito está con nosotros del partido Primero Venezuela. Al regreso seguimos con más de la entrevista, leemos también sus comentarios, ya por allí algunas preguntas para nuestro invitado. Recuerden las redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPeñalosa.